Cuadriláteros. En muchas situaciones de la vida cotidiana están presentes los cuadriláteros. Conocer su forma te permitirá, por ejemplo, realizar diseños arquitectónicos, demarcar terrenos y calcular su superficie, además de elaborar planos, etc. ¿No? ¿Qué es un cuadrilátero? Son polígonos de 4 lados. 4 lados. ¿No? 4 vértices, 4 ángulos interiores, 4 ángulos exteriores. Además, la suma de sus ángulos interiores es 360 grados, ¿no? A ver, identifiquemos nuestro cuadrilátero. Nuestro cuadrilátero está por acá, ¿no? Este sería nuestro cuadrilátero. Ahí está nuestro cuadrilátero, ¿no? ¿Quiénes son sus ángulos interiores? Sus ángulos interiores son alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Alfa, beta, gamma y delta. Ahí están sus ángulos interiores, ¿no? Muy bien. Y sus ángulos exteriores, y sabemos que por propiedad sus ángulos interiores, ¿cuánto suman? 360. Sus ángulos exteriores, ¿quiénes serían? Alfa prima, delta prima, gamma prima y beta. Además se observa que A, B, C y D, ¿qué vendrían a ser estos puntos? Los vértices del cuadrilátero. AB, esto de acá sería el lado, BC otro lado, CD otro lado y AD otro lado. Los cuadriláteros se van a clasificar en paralelogramos, trapecios, trapezoides. Y a su vez los paralelogramos tendremos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Y en los trapecios estarán el trapecio isósceles, rectángulo, escaleno. Y los trapezoides, el simétrico o deltoide y el asimétrico. Vamos a ir desarrollando uno por uno. Empecemos por las definiciones. De acuerdo al paralelismo de sus lados, ¿qué significa paralelismo? O sea, a ver si su lado es paralelo o no. ¿Qué significa paralelo? Que nunca se van a intersectar. Podemos clasificar los cuadriláteros en, primero, analicemos los paralelogramos. Tienen dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, en el caso del cuadrado, estos dos lados son paralelos. Y estos dos lados también son paralelos. En el romboide, este lado, dos lados son paralelos y este par de lados también son paralelos. En el rectángulo, estos lados son paralelos y estos lados por acá también son paralelos. Igual sucede en el rombo, ¿no? Vamos a ir estudiando sus propiedades de cada uno más adelante. Los trapecios solamente tienen un par de lados paralelos, ¿no? Mientras que los paralelogramos tienen dos pares de lados paralelos, en el trapecio solamente hay un par de lados paralelos. Solamente un par. Por ejemplo, en el trapecio rectángulo, estos dos lados son paralelos. En el isósceles, estos dos lados. Y en el escaleno, estos dos lados. Mientras que los trapezoides son cuadriláteros que no tienen lados paralelos. O sea, sus lados no presentan paralelismo. Significa que sus lados se van a intersectar en algún momento. Los cuatro lados. Veamos. Entonces, estudiemos en primer lugar a los paralelogramos, ¿no? Lados opuestos paralelos. Y estos son, primero, el romboide, que muchos lo conocemos como paralelogramo. Es el paralelogramo cuyos lados consecutivos y ángulos consecutivos no son congruentes. No son congruentes. Es decir, los ángulos consecutivos alfa, beta son diferentes. Lo que sí podemos decir es que los lados opuestos son iguales, ¿no? Los lados opuestos son iguales. Este lado es igual con este y este lado es igual con el de acá. Y los ángulos que están opuestos son iguales. Es un paralelogramo propiamente dicho, ¿no? Propiamente dicho. Ojo, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros veamos esta figura, estos puntitos, por ejemplo, a ver, esto de acá, esto me indica que son lados iguales. Esto me indica que son lados iguales, ¿no? Rectángulo. Es el paralelogramo cuyos lados consecutivos no son congruentes, los lados consecutivos, pero sus cuatro ángulos sí son congruentes. ¿Qué significa ser congruente? Ser igual, ¿no? Congruencia es lo mismo que igual. Y sus cuatro ángulos son rectos. Ahí están los cuatro ángulos, son rectos.
pero los lados opuestos son iguales, solamente los lados opuestos. El rombo tiene sus 4 lados iguales, pero los ángulos opuestos nada más son iguales. Lados iguales. Los 4 lados iguales. Pero los ángulos opuestos iguales. Solamente los ángulos opuestos. Este beta se está mirando con ese beta, entonces son iguales. Y el cuadrado, que tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales. 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. Veamos ahora los trapecios. El trapecio solamente tiene un par de lados paralelos. Solamente un par. Un par de lados paralelos, ¿no? Un par de lados paralelos. Los lados paralelos se les llaman bases. Es decir, si esto es mi trapecio, a ver, si por acá tenemos nuestro trapecio, a estos lados iguales, a estos lados paralelos se les llama bases. A él se le llama base menor porque es la más pequeña, y a él se le llama base mayor. Muy bien, eso recuerda, ¿eh? Base menor y base mayor. ¿Estamos? Y hablan de 3 tipos: isósceles, porque los lados no paralelos son iguales. Entonces los ángulos de las bases van a ser iguales, ¿eh? Ahí está, los ángulos de la base. El trapecio escaleno, cuyos lados no paralelos no son de igual longitud, y el trapecio rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque forma un ángulo de 90 grados. Y los trapezoides, que son los cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Muy bien. Veamos la primera propiedad básica, ¿no? ¿Qué me dice? La suma de ángulos interiores. Siempre la suma de ángulos internos de un cuadrilátero va a ser igual a 360 grados. Entonces resolvamos este ejercicio. Aplicando esa propiedad, tenemos que los 4 ángulos internos. Primero, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Es un trapezoide. 5x más 4x más 8x más 10x. ¿Cuánto debe darme? 360. ¿Cuánto suman las x? A ver, 5 más 4, 9, 9 más 11, 20. 20x es igual a 360. ¿Cuánto vale x? 360 sobre 20. X vale igual a 18. Ahí tendríamos el valor de x, 18 grados. Muy bien. A ver, en esta figura nos piden hallar θ. Los 4 ángulos internos, ¿quiénes son? θ, 40, 74 y 84. ¿Cuánto suma? 370. θ más 40 más 74 más 84 es igual a 360. ¿Cuánto suman ahí? Ya, ustedes sumen a ver cuánto suma 40 más 84 más 74. ¿Ya? ¿Cuánto sale la suma? A ver. Nada. 40 más 74 más 84. 198. Igual a 360. Y ese 198 pasa a restar. ¿Cuánto vale? Es igual a menos 360 menos 198. 162 grados sexagesimal. Muy bien, en base a ese ejercicio ya podemos resolver estos dos que son propuestos para la casa.